Si usted puede, incline su rostro y demos gracias a Dios. Porque la verdad es que somos privilegiados, Señor, por nosotros hoy poder recibir tu palabra, tu gracia, poder con entendimiento celebrar tu mesa, mi Dios, entendiendo el gran sacrificio que tú hiciste por nosotros. En este momento, Padre, te damos gracias, alabamos tu nombre en todo momento, Señor, y te pedimos, Padre, que nuestro corazón sea un terreno fértil para tu palabra, que tú tienes grandes expectativas en tus hijos. Las expectativas son tan grandes que es que nosotros seamos formados a la imagen de tu Hijo unigénito, aquel perfecto, aquel Dios eterno que vino y tomó forma de hombre, la forma que nosotros tenemos pasando cada una de las vicisitudes que nosotros pasamos, pero tú, a diferencia de nosotros, mi Dios, no pecaste, no fallaste, mi Señor. Gracias te damos porque tú nos das un ejemplo perfecto a quien seguir, Padre. Y porque hoy a ti te agrada que nosotros, que tus hijos, estemos aquí alabándote, adorando tu nombre. Señor, que esta adoración, que este entendimiento venga de tu palabra, mi Dios, para nosotros entonces agradarte de la manera que tú te mereces. Gracias te damos en el amado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amados, muy buenos días. Cuánta falta nos hacían y nosotros más, pero qué bueno es estar aquí y ver rostros que teníamos días que no veíamos, como a nuestra amada Juana y Lucas, que por fin lo soltaron de allá, pero vinieron con todo resuelto, ¿verdad que sí? Qué bueno. Y yo sé que Alejandro no es la primera vez que viene, no te asustes, Alejandro, pero este abrazo es que sentí en el Señor venir a dártelo. Ya había preguntado por ti, me dijeron que estuviste la semana pasada, pero yo no pude darte la bienvenida, así que yo quiero una vez más darte la bienvenida. Y qué bueno que tú estás aquí, qué bueno que viniste hoy una vez más y te esperamos todos los domingos. Para nosotros tú eres muy importante. Por eso quizás te sorprendiste que yo fui y te abracé, pero es que nosotros somos instrumentos del Señor. Y si el Señor pone algo en nosotros, nosotros no podemos tener miedo a hacerlo, sino que debemos de tener toda seguridad. No sé si te había visto venir antes también aquí. No. El domingo pasado también. Jeffrey, bienvenido también. Qué bueno que estás con nosotros. Para los que no me conocen, mi nombre es Raymond Concepción. Yo creo que la gran mayoría aquí me conoce, pero para los que no, y estoy a sus órdenes. Antes de dar inicio, también me gustaría a Jeffrey y a Alejandro explicarle algo. Aquí nosotros podemos levantar la mano, podemos interrumpir, podemos aportar, podemos inclusive preguntar si no hemos entendido algo. Y entonces, como yo sé, porque de eso yo estoy seguro, que no me lo sé todo, si alguien me puede ayudar, entonces entre todos les responderíamos lo que ustedes preguntan, y lo hacemos con la intención de que estamos aquí con un solo propósito, es la de edificar el cuerpo de Cristo. Y muchas veces en medio de esa edificación, y nosotros lo vemos esta práctica en las aulas de los colegios y de las universidades, inclusive cuando se están haciendo maestrías y doctorados, aquellos estudiantes pueden levantar la mano, ¿verdad que sí? Entonces, para cosas del mundo, ¿cuánto más nosotros levantar para verdades eternas que están escritas en este libro? Así que siéntanse con toda la libertad de levantar su mano y preguntar, y entendiendo algo de que no hay ninguna pregunta que no sea importante. Amén. Así que yo hoy quiero continuar con la asignación que tuve hace 2 domingos atrás y que iniciamos con el tema creciendo en Cristo, y hablábamos creciendo en Cristo, y entonces hablábamos sobre el crecimiento en la fe, porque muchas veces entendemos que la fe es algo estático, que a nosotros
Es más, que nosotros tenemos fe porque nosotros creamos nuestra propia fe cuando no es una realidad. Sí hay una fe que es la fe natural, la fe que tiene todo el mundo, pero hay otra fe que es la fe que da Dios, y esta es una fe que es creciente. Por eso estuvimos hablando sobre esto. Y también entendemos muchas veces que la fe es estática y que todos tienen un mismo nivel de fe, o que la iglesia tiene un mismo nivel de fe, pero la realidad es que nuestra fe muchas veces es fluctuante, va creciendo, a veces tiende a bajar, porque estamos llegando a la perfección de la unidad del Hijo, estamos llegando a que inclusive nuestra fe sea perfeccionada. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, y otras versiones dicen el perfeccionador de la fe. Nosotros no tenemos una fe perfecta, porque por eso estamos dudando, y la muestra más palpable de esto es cuando estamos en las tribulaciones, que podemos ver que aquellas tribulaciones mueven nuestros sentimientos de una manera nunca antes en nosotros movida. Estamos en procesos, y en vez de nosotros estar más firmes en Cristo y en su palabra y confiar en su palabra, lo que hacemos es apartar los ojos de aquel que no deberíamos de apartar, lo que es el que está perfeccionando nuestra fe. Y estos procesos Dios lo permite con un propósito en nuestra vida, y no es la de Él conocer nuestra fe, porque Él conoce mejor que nadie qué tan arraigados nosotros estamos en Cristo, qué tan firmes nosotros estamos en Cristo, que es la piedra, sino es para que nosotros podamos entonces en este proceso poder evaluar nosotros mismos cómo estamos. Un cristiano responsable en momentos de procesos pondría sus ojos en Cristo, evaluaría cómo se está comportando y vería realmente si la medida que él cree que tiene de fe es la correcta. Pero también es interesante saber que en medio del proceso nosotros no somos formados por el proceso, porque es algo que se ha enseñado. En este proceso que tú estás siendo formado. Nosotros estamos siendo formados por Cristo en medio del proceso, que son dos cosas diferentes. Si el proceso nos forma, y lo estuvimos hablando los jueves en el liderazgo, lo que forma es un hijo o una persona con temores, una persona con frustraciones, gracias mi amor, con frustraciones. Por eso vemos que nosotros hoy venimos arrastrando todas estas cosas que nosotros vivimos de cuando niños, pero que Cristo las va o nos ha liberado, pero nosotros todavía vivimos atadas a ellas, pero estamos libres. Por tanto, es muy difícil a alguien que ha sido formado por Cristo en medio de un proceso, a alguien que lo ha formado el proceso, porque en Cristo este proceso produce algo que es lo que Dios busca, y se llama crecimiento para formar el carácter del Hijo en nosotros. Así que hoy vamos a hablar el mismo tema, creciendo en Cristo, pero aquí una pregunta, ¿por qué? Y el tema es ¿por qué debemos de crecer en Cristo? Si usted me acompaña una vez más, y pido perdón a audio y video que no mandé los versículos, así que Alex, por favor, atento. Si usted me acompaña a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 16, una vez más, según la Reina Valera lo estaremos leyendo. Siempre lo digo, abra su Biblia, prenda su Biblia, y si usted puede, subraye para que nosotros podamos ser edificados. A veces esas líneas nos dejan una vez más recordar el por qué lo hicimos. La Biblia es interesante completamente, pero yo me uno a lo que dijo Rosario cuando inició. Hay versículos que nosotros decimos que son nuestros favoritos, y es porque están hablando a nosotros, pero esto no quiere decir que un versículo sea más importante que otro, porque toda es la palabra de Dios. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, cita lo siguiente, según la Reina Valera 60. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo. Hasta dice, ¿cuándo terminan estos ministerios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo tercero, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de aquel que es perfecto, Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Escuche usted bien, por estratagemas. Y si usted busca la definición de estratagemas, son estrategias sucias para lograr entonces llevar a los hijos de Dios, a hombres, para engañarlo, que emplean con astucia las artimañas del error. Con astucia las artimañas del error. Y entonces aquí es donde quiero hacer énfasis una vez más en el versículo 15 y 16 hoy. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento en Cristo produce entonces el crecimiento no individual, aunque es individual, pero este crecimiento individual, al ser en Cristo, entonces produce que todo el que nos rodea, con el que nosotros nos congregamos, también se produzca, nosotros queramos que se produzca en Él, para así edificarnos en amor. Si nosotros podemos ver el crecimiento del creyente, es un tema que está en todo el nuevo pacto. Este es abordado constantemente y desarrollado en las Escrituras y desarrollado en el Nuevo Testamento una y otra vez. Nosotros lo podemos ver desde el Evangelio, cada uno, y digo el Evangelio porque existe un solo Evangelio, y sabemos que solo existe un Evangelio, pero este es escrito según 4 personas, porque no hay un Evangelio de Marcos, sino un Evangelio según Marcos. No hay un Evangelio de Mateo, porque no es la vida de Mateo. Hay un Evangelio que Mateo escribió y el Evangelio es de Cristo. Y nosotros podemos ver cómo en esta el mismo Señor nos exhorta una y otra vez otra vez a crecer y a ser hijos maduros. Lo podemos también ver después de la muerte y la resurrección del Señor, donde ya iniciando lo que se llama Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos cómo aquí una vez más también es mencionada la necesidad y es exhortado al creyente al crecer. En cada una de las cartas de Pablo, en la carta a los Hebreos, Santiago, Juan, en todas estas cartas, introducimos inclusive al libro de Apocalipsis, lo que es aquella revelación, y vemos que también es necesario el crecimiento del creyente. Es necesario este crecimiento y es mencionado este crecimiento una y otra vez, pero no solamente es mencionado, sino que también lo podemos ver en todo esto, cómo es modelado el hijo maduro, el discípulo, cómo es modelado. Si vamos al Evangelio una vez más, según cualquiera de estos 4 escritores, nosotros podemos ver un modelo perfecto de lo que es un hijo maduro. Porque Jesús era un hijo maduro, por eso Él hacía lo que el Padre le había enviado. Por eso su comportamiento solamente expresaba algo, y su comportamiento lo que expresaba era el Padre, de quien Él vino a representar, para que todos nosotros pudiésemos conocer a aquel que no conocíamos de una manera que antes no se podía dar. Por eso Él le dice a Felipe, Felipe, ¿cómo tú dices que te muestre al Padre? Porque el que ha visto al Hijo, ¿a quién ha visto? Al Padre. Por tanto, todo el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, y todo el que tiene el carácter del Hijo tiene el carácter del Padre. Si entonces continuamos y echamos unas páginas más a la izquierda, nos damos cuenta en Hechos de los Apóstoles, ya cuando ellos recibieron poder de lo alto, lo que es un modelo de un cristiano maduro, como lo es Pedro, como lo es Juan, como lo es Felipe, como lo es el mismo Esteban, como lo es Apolos y todos estos hombres que son mencionados. Nosotros podemos ver un modelo de hijo maduro,
Y la característica de todos estos hijos maduros es que tienen un liderazgo, porque ellos han entendido que el Hijo de Dios, que es realmente maduro, no se queda en una parte inactiva dentro de una iglesia. Entonces podemos ver a aquel hombre inclusive que era un líder bajo la ley, cómo se convierte en líder bajo la gracia, y que a este líder bajo la ley llamado Saulo, que es el líder bajo la gracia llamado Pablo, entonces le es dado entendimiento que a ningún hombre anteriormente se le había dado entendimiento. Y él dice, porque a mí se me han dado a conocer los secretos, los misterios que habían estado ocultos desde antes de la fundación del mundo. Y usted se imagina que le hubieran dado esta información a un hijo inmaduro, ¿qué hubiera hecho? Esto es demasiado poderoso para yo compartirlo. Esto es demasiado grande porque yo ahora voy a ser el manipulador de este mensaje. Más un hijo maduro entiende el peso de gracia que tiene, el peso de amor que él está sosteniendo. Por tanto, él entiende lo mismo que entendió Pablo. Esto no lo hago yo, sino la gracia de Dios que obra en mí. Y así podemos seguir y ver que no solamente lo modela, sino que lo ordena una y otra vez. Y también lo celebra. Y es que este proceso de crecimiento que es continuo e interminable en la vida del creyente mientras estamos aquí, este es un proceso, como dije, continuo e interminable, es parte del diseño de Dios en cada creyente. Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros, para sus hijos, el crecer hasta la identidad de su pastor. A ver si están activos. Porque los veo como que se me están. ¿Hasta la identidad de quién? De Cristo. Hay una sola identidad a la que todos estamos llamados. Por eso es tan importante el crecimiento que nosotros hemos hablado una y otra vez de él. Y la Biblia entonces, como nos exhorta al crecimiento, también ella nos presenta las diferentes maneras en cómo nos exhorta las Escrituras a nosotros crecer hasta llegar a la estatura del Hijo. Lo hace por medio de exhortaciones directas, como vimos ahora en Efesios 4, del versículo 13 al 15, donde nos exhorta a llegar a la estatura de Cristo. Son exhortaciones directas. Hebreos 6.1 nos llama a esta exhortación directa a dejar los rudimentos. Y cuando hablamos de rudimentos, hablamos de dejar las cosas básicas. Por eso el escritor de los Hebreos le dice, ya yo les exhorto a que no continúen, que ya dejemos las enseñanzas de las obras muertas, que ya dejemos las enseñanzas del bautismo, que ya dejemos las enseñanzas básicas. Y entonces si nos continuamos leyendo la carta a los Hebreos, nos vamos a dar cuenta de que él entra en profundidades sobre la persona de Cristo. Cosas que él no podría decirle si no entramos a cosas profundas. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, esa fe de que hay que creer. No, nosotros tenemos un llamado a seguir creciendo. La Escritura también nos llama a crecer y por eso lo hace por medio de metáforas del crecimiento humano, donde nosotros vemos que inclusive el mismo Pablo en 1 Corintios 13 nos hace una comparación del comportamiento de niño versus el comportamiento de adulto, donde Pablo usa la imagen para mostrar que la madurez implica dejar atrás lo inmaduro. Por eso él dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, hacía las cosas de niño, pero tales cosas ahora, ya que soy grande, no las hago porque dejé tales cosas atrás. Es decir, nosotros, y siempre lo digo, usted se imagina nosotros ahora todavía revolcándonos en el suelo cuando llegamos aquí, tirándonos, que el pastor entra corriendo para subirse aquí y bajarse. ¿Qué usted va a decir? ¿Qué usted diría? Tiene serios problemas. Está psiquiátrico. Pues amado, usted sabe que todavía nosotros espiritualmente tenemos cosas como niños. Usted se imagina Milagros y yo entrando, llorando cada uno por nuestro lado porque Neda Raimino nos dejó uno de los dos venir adelante en el vehículo que yo quería.
Sí, pues a veces hacemos estas cosas, aunque en el mundo natural, para nosotros ya que crecimos, son diferentes. Para el mundo espiritual nosotros todavía estamos aplicando cosas de niño, y esto es lo que Pablo dijo. Por eso, así mismo, como nosotros dejamos ya de entrar corriendo aquí a la congregación o de hablar como nosotros a veces queremos hablar, porque yo le voy a decir algo, yo no sé ustedes, pero todavía yo este temperamento tengo que ponerle un lazo de vaca para que no se salga, porque si se sale yo sé que al quien yo voy a representar no es al Hijo de Dios que yo soy, sino al hijo del otro, al viejo hombre. Todavía solamente soy yo. Porque yo sé que muchos de nosotros tenemos todavía que estar amarrando, a veces poniendo cadenas, otras veces se zafa del lazo de la cadena y le ponemos entonces un alambre bien fuerte. Pero nosotros hemos dejado de ser niños y esa es una exhortación y debemos de seguir en el crecimiento. También Hebreos, por ejemplo, nos hace una comparación entre la leche y el alimento sólido, donde él dice el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Y sabemos que usted a un hijo recién nacido, a Emmy, todavía no se le está dando un conconcito. Y hay una cosa mejor que un concón, pero no se le puede dar todavía a Emmy, está en leche con una salsita. Miren, si hablo de esto lo pierdo a todos porque se le abre el apetito. Cometí un error, ese es un error que yo digo que no debe cometer. A esta hora no se habla de comida, pero este alimento sólido nos muestra que las enseñanzas básicas son útiles, pero no que debemos seguir en ellas, sino que nosotros debemos alcanzar tal madurez que el Hijo, que el Padre, que el Espíritu Santo quiera seguir dándonos esa iluminación de lo que Él ha revelado. No sé si usted se ha fijado que muchas veces hay, y yo espero que si usted es de esto se siente identificado, pero no con la intención de que yo le estoy atacando, que queremos comprar libros tan profundos, queremos comprar Biblias tan grandes, queremos una revelación tan profunda de que el día que nosotros vamos el domingo, el pastor tire la última revelación de ese domingo, pero ni siquiera hemos puesto en práctica las cosas sencillas que nosotros ya dominamos y sabemos. Como por qué tenemos que obedecer a Dios, por qué debemos de bautizarnos. Yo lo digo por experiencia propia, varios meses en la congregación, y yo estaba esperando una señal divina de que yo debía de bautizarme, cuando la señal divina ya estaba escrito en un libro que me habían dado. Simplemente el Señor lo hizo por obediencia al Padre, nosotros lo hacemos por obediencia al Padre y como testimonio de quienes somos. Así que también nos hace un contraste entre el creyente maduro y el inmaduro. Y Pablo lo habla en 1 Corintios 3, versículo 1 y 13, donde llama a los corintios niños en Cristo. Y los niños en Cristo tienen una característica que viven en celos y en contiendas. Una gran característica de la iglesia de los Corintios, siempre lo digo, lo voy a seguir diciendo. La carta a los Corintios, el capítulo 13, aunque habla del amor, es un látigo que Pablo utiliza para corregirlo, porque lo único que no reinaba en la iglesia de los Corintios, reinaban los dones del Espíritu. Tenían mucho entendimiento de muchas cosas, pero ellos estaban divididos. Por eso empieza la carta de una manera donde Pablo los está confrontando. ¿Los llama? Sí. Claro que sí. Breve, pero puede. Usted está hablando de la madurez espiritual, ¿verdad? Entonces, Dios tiene en cada uno de nosotros ya determinado un tiempo para la madurez, las señales, o yo también puedo forjar esa madurez en Cristo. No es lo mismo que yo venga aquí simplemente un domingo y lo escuche, vaya y ya el resto de la semana yo siga siendo una persona mundana. Que yo venga aquí y lo que usted dijo hoy, yo lo ponga en práctica, de vez en cuando me esté alimentando de la Biblia y esté leyendo versículos y eso, yo puedo alimentar esa madurez, o simplemente ya está predeterminada en cómo Dios quiere que yo vaya madurando de manera individual cada persona. Amén. Muy buena pregunta. ¿La escucharon todos? Sí. Él lo que está diciendo es que si nosotros podemos forjar el madurar, ¿verdad? Sí.
forjar. Y si esto está predeterminado en nosotros, o si simplemente, si yo vengo el domingo y ya y no pongo en práctica, yo voy a madurar. Hay una realidad, es que Dios nos llama a madurar, como tú dijiste. Y nosotros hemos hablado aquí, perdón que me desvío un poquito del tema, pero es necesario. Nosotros hemos hablado de la salvación. La salvación es algo que ocurre instantáneamente en nuestra vida, no depende de nosotros, no fue porque nosotros creímos, porque el creer es Dios, es gracia. Y gracia sabemos que es todo lo que Dios nos ha dado el Padre por medio del Hijo. Entonces en la salvación nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿Tú te recuerdas el día que naciste? ¿Recuerdas el esfuerzo que hiciste? No hiciste esfuerzo. Bueno, pues ese mismo esfuerzo nosotros hicimos el día en que fuimos salvos, en que nacimos de nuevo inclusive, es la palabra. Pero aunque no podemos hacer nada en lo que es ser justificados y ser salvos, sí podemos entonces, otro tema que hemos hablado es la santidad. Hay una santidad que es la posicional, que nos la da Dios. Hay una santidad que es progresiva, que nos la da Dios, que va progresando. Y hay una santidad que es perfecta, que una vez más nos la da Dios. Ahora, en la santidad progresiva sucede lo mismo que en el crecimiento, porque es lo mismo. Donde hay una sinergia de Dios con el hombre, es decir, hay un esfuerzo del hombre, pero el crecimiento lo da Dios. Sí, nosotros tenemos que poner nuestra parte, porque como Dios, si nos da la palabra y coloca el Espíritu Santo en nosotros y nos capacita, entonces Él desea, como hemos visto una y otra vez, que nosotros crezcamos. Y el crecimiento no es mejorando un viejo hombre, es bueno entenderlo, porque el viejo hombre, ¿dónde está? Muerto, sino que lo que Él está haciendo es que nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza, porque esa vieja naturaleza tendía a las cosas viejas, a las cosas malas, mientras que esta nueva naturaleza tiende a las cosas espirituales. Ahora, nosotros entonces fuimos conformados, antes éramos alma y cuerpo, porque teníamos un espíritu inactivo. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces el Padre una vez más sopla vida ahora y nos da lo que llamamos la vida Zoé, que es la vida increada, la vida eterna. Por tanto, ahora nosotros somos seres espirituales, hemos sido vivificados. Por eso dice el texto, porque antes nosotros estábamos muertos, pero estábamos muertos físicamente, estábamos muertos espiritualmente. Pero ahora entonces ya no estamos muertos espiritualmente, sino que tenemos la capacidad entonces de discernir las cosas espirituales que ya no nos parecen locura, como dice Pablo a los Corintios, sino que ahora nos parecen una gran verdad. Y entonces el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos deja entender inclusive esa gran pregunta que tú hiciste. ¿Qué sucede? Nosotros, para que crezcamos espiritualmente, necesitamos hacer el esfuerzo, pero el crecimiento lo da Dios. Y el crecimiento lo da Dios en su soberanía, ¿cómo? Como Él quiere en cada quien. Por eso, Marieli lo dijo el domingo pasado, y lo hemos dicho muchas veces. No importa cuántos años tú tengas que estás visitando una iglesia, que te hayas bautizado o que estés inclusive leyendo la Biblia, eso no te hace a ti un hijo maduro. Lo que te hace un hijo maduro es, y lo vamos a ver más adelante, la iluminación de la palabra revelada, que es la Biblia. Es decir, yo entenderla, y si nosotros las entendimos, la vamos a practicar. No hay entendimiento sin práctica. Si lo hemos entendido, lo practicamos. Por tanto, sí, como tú dices, Dios tiene establecido para nosotros que crezcamos a una sola estatura, como leímos, a la imagen, a la estatura de Cristo, que es la perfecta. Pero no todos vamos a crecer al mismo, lo igual que la fe, cada quien tiene un nivel de fe diferente, pero sí nosotros debemos de obrar para que este crecimiento se produzca, pero entendiendo de que no somos nosotros quien lo producimos, sino que es Dios. Pablo le dijo a los Corintios, uno sembró, el otro regó, pero lo da Dios. Por tanto, yo estoy sembrando o regando en tu vida, no sé,
Pero quien hará el crecimiento no soy yo, no somos ninguno de nosotros, ni siquiera tú mismo por poner la disposición, sino que el crecimiento a la medida que Él quiere en este momento lo da Dios. Para poder entonces, tú sabes que tú ser administrador, te voy a dar un dato que ya muchos sabemos aquí. Si tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, tú no necesitas ser bendecido. ¿Por qué alguien le dice que ya no necesita ser bendecido? Que ya Él fue bendecido. Efesios 1, del 4 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Es decir, si ya tú tienes al Hijo, ¿qué bendición tú necesitas una vez más? Míralo como lo dice, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, donde nosotros estamos sentados junto a Cristo. Por tanto, ya lo que nosotros no necesitamos es estar pidiendo una bendición, sino que lo que nosotros necesitamos es el discernimiento, la madurez para poder administrar las bendiciones que tenemos. Muchas veces somos, ¿usted sabe qué? Somos mendigos en el reino, donde hemos sido herederos de todo, pero por cuanto no conocemos nuestra, voy contigo Marcelo, que no me he olvidado, no conocemos nuestra identidad, andamos mendigando. Andamos mendigando pan cuando ya tenemos pan. Andamos mendigando bendiciones cuando ya hemos sido bendecidos. Andamos mendigando dones cuando ya estamos capacitados con dones. Y andamos mendigando vino cuando ya tenemos el mejor vino, que es la gracia en nosotros. Marcelo, por favor. Amén. Amén. Y ese es un punto muy interesante. Perdón que nos desviemos y continuamos la semana que viene, pero la intención aquí es edificar. Lo que Marcelo dice es necesario que Él crezca. El crecimiento de Cristo en nosotros va a producir el menguar al yo. Nunca vamos a menguar al yo si Cristo no crece primero. Esto es muy interesante. Pero Él es un Señor y Él, ¿qué va a hacer? Él va a solicitar, siendo nuestro Señor y Salvador, un permiso, vamos a decirlo así, para que Él crezca en nosotros. Por eso, la única manera de crecer es la Escritura. Jeffrey, ¿verdad? ¿Entendiste o estamos? Cualquier cosa podemos continuar. Entonces hablaba que también nos hace un contraste entre el creyente inmaduro. Por eso Pablo nos habla de dejar las cosas de niños. Y el domingo pasado yo decía que Mariel estuvo hablando justamente sobre este tema, la necesidad de nosotros estudiar la palabra de Dios. Y esto deberíamos añadirle a la necesidad, mientras ella desarrollaba el tema, yo decía, se une a todo lo que hemos venido hablando, porque la intención es darle seguimiento, lo mismo que yo hago a lo que hemos estado enseñando, que ¿por qué nosotros tenemos los creyentes que leer la palabra de Dios? ¿Por qué es necesario nosotros leer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la iluminación, porque por medio de la lectura de la palabra de Dios es que nosotros podemos obtener la iluminación de la palabra, de la revelación de la palabra de Dios. La iluminación de la revelación de la palabra de Dios. Y esta es la única fuente que puede producir la formación de Cristo que Dios se ha propuesto formar en cada creyente. Contesta esto, Jeffrey. Lo voy a leer. La iluminación de la revelación de la palabra de Dios es la única fuente que puede producir la formación de Cristo que Dios se ha propuesto formar en cada creyente. Iluminación, voy a tener que entrar en esto, es el entendimiento de lo que está escrito. Y la revelación fue lo que Dios le dio a aquellos hombres que inspiró. Por eso la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, para que Jeffrey entienda y Alejandro. Es decir, muchos de estos hombres escribieron, pero no entendieron esto es revelación.
Es cuando le dejan ver algo, le dejaron entrar el rostro después del velo. Ellos vieron, pero no tenían la capacidad muchos de entender lo que habían allí. Por eso ellos dijeron, yo vi esto, mas no lo entendí, pero yo lo vi. Y a otros se le dijo, yo lo vi, y no lo entendí, pero sí me dijeron que lo escribiera, y esto es lo que se llama inspiración. Por esto entonces tenemos revelación, que es lo que se deja ver, inspiración, que es lo que se escribe de lo que se vio, pero lo tercero se llama iluminación, que es no ya ver algo nuevo, sino ya ver lo que otros vieron, pero entonces ahora nosotros nos es puesto un foco y podemos ver lo que hay, por eso tenemos entendimiento. Pues entonces, que la palabra no sea entendida es lo que forma al Hijo en nosotros como Dios quiere. Por esto entonces es que debemos de evaluar, y Rosario utilizaba una palabra, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Por esto es que debemos evaluar dónde está nuestro tesoro, porque allí donde está nuestro tesoro es donde está nuestro corazón. Para algunos su tesoro, usted sabe qué es la religión, por tanto ellos están enamorados de la religión. Muchos están enamorados de la formación que da la religión, porque la religión forma. Si no, pregúnteselo usted, aquellos que tienen ciertas vestimentas que no está escrito en la Biblia, aquellos que se retiran donde la Biblia nunca nos llama a estar retirados, que se van a monasterios, otros que entonces empiezan a vestirse con faldones. Sabemos que hay dentro de la iglesia tradicional lo que se llaman monjas, donde tienen ciertas vestimentas. Nada de esto está en la Escritura. Pero ellos están enamorados de la religiosidad. Otros están enamorados de la religión evangélica. Por eso son evangélicos. Piensan como evangélicos. Adquieren los dogmas evangélicos, adquieren las tradiciones evangélicas y toda aquella práctica evangélica que son evangélicas. Y no les importa, están enamorados tanto de la religión evangélica que no les importa si esto va en contra o no de la verdad escrita en la palabra de Dios. Pero como somos evangélicos, estamos bien. Otros están enamorados de los testigos, de ser testigos de Jehová. Y están enamorados de una Biblia toda adulterada. Perdón que yo trate este tema así, pero tenemos que tratar la verdad de una Biblia que está en contra de que Jesús es el Hijo de Dios. Y no puede haber peor enemigo de Dios y del Padre que aquel que diga que Dios no envió a su Hijo a morir por nosotros. Una Biblia totalmente contradictoria, porque si contradice la verdad de que el Hijo es eterno, como dice Juan 1, desde el primer capítulo, entendiendo que Juan el capítulo 1 le hablamos de que es el génesis del nuevo pacto, porque en el viejo pacto Génesis dice, en el principio era el verbo y el verbo era en el principio era Dios y Dios formó los cielos y la tierra. Juan 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas fueron creadas por medio. ¿Y quién tiene el poder de crear más que Dios mismo? Pero están enamorados de ser. Otros están enamorados de un sábado y de la ley todavía. Y no importa lo que dice la palabra y que estamos en la gracia. Queremos hacer cierta mezcla de gracia que no nos permite entonces disfrutar y entender que la gracia es perfecta. Porque si queremos completar algo es porque no está perfecto. Amados, estamos en el mejor de todos los pactos, que es el pacto eterno de la gracia. No el de la ley. La ley no era perfecta, lo hemos dicho y una y otra vez. Por eso tenía tiempo de caducidad. Por eso fue dada por medio de alguien mortal, mientras que la gracia fue dada por el inmortal, por el Hijo. Y de su gracia tomamos todo una y otra vez. Otros están enamorados entonces de ser cristianos. Una moda, somos cristianos, cargan el cristianismo. En el Instagram un versículo, soy hija de Dios, hijo de Dios, soy bendecido, bendecida. Amados, no lo digo como crítica, lo digo como enseñanza. Porque lo único que le interesa es el título, no la formación que da Cristo.
Y otros están enamorados de un hombre que dice de ser el representante del Padre, cosa que nunca se ha visto, porque en el viejo pacto el sumo sacerdote representaba al pueblo ante Dios. Nunca Dios ha sido representado ante el pueblo. De las doctrinas, de los ángeles, de los santos, de las vírgenes. Pero como están tan enamorados, no permiten que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer, y es formarlo en ellos. Cito una vez más a Marieli, debemos de ir a las Escrituras una y otra vez. Usted sabe lo que parecemos, discos, pero la intención de parecer discos rayados es por lo que dijo mi esposa aquí. La única autoridad que existe es la Biblia, no somos nosotros. Y exhortamos una y otra vez a que vayan a las Escrituras y prueben si lo que nosotros, que tenemos una responsabilidad, estamos aquí, estamos diciendo la verdad. Porque les voy a decir algo, amados hermanos, yo puedo engañarlo, pero no intencionalmente, pero en mi corazón puede llegar un momento en que yo quiero engañarlo intencionalmente. Porque este es el corazón del hombre. Pero si nos apegamos a la Biblia, a la palabra de Dios, ni yo voy a dejar que otro me engañe, ni yo voy a querer engañarlos, ni ustedes entonces se van a dejar engañar. Mari, tú querías decir algo. Que la Biblia dice en 1 de Juan, referente a esas diferentes religiones, que si alguno viene predicando otro evangelio Que no sea de Cristo, sea... no le diga ni siquiera bienvenido. Es decir, no tenemos que tener mucho cuidado de dejar entrar personas que nos vengan a predicar un evangelio que no sea de Cristo. el de Cristo. Y es un anatema. Amén. Y anatema es maldito. Pero hay otros, ¿alguien iba a decir algo? Pero hay otros entonces que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador y siguen enamorados del mundo. Por tanto, leer las Escrituras le es sumamente pesado. Leer las Escrituras le es difícil. Leer las Escrituras es algo que es si me da tiempo. ¿Ustedes saben lo que es duro y curvero? Miren, eso hizo la vacación en mí. Si usted no está leyendo la palabra, usted está enamorado de otra cosa que no es de Cristo. Yo no le puedo hablar al que no está aquí. Usted no está enamorado. Usted está enamorado quizás de la religión o del título o de su hermano que esté en Cristo, pero enamorado en el buen sentido. Ay, yo voy porque allí está mi hermano. O de cómo usted se siente. Yo voy porque me siento tan bien allí. O por como alguien predica. Ninguna de esas cosas son las que tienen que traerlo aquí. Es la palabra, es Cristo. Ay, porque son tan amorosos en esa congregación. Pero eso no lo va a salvar a usted, ni lo va a quitar de cualquier error. Porque el pastor tira chistes. Mire, voy a dejar los chistes. No, eso no, porque es que entonces me duermo yo. Amados, nuestro único propósito de estar aquí es Cristo. Pero si nosotros venimos sin leer la palabra, ¿es Cristo el propósito de yo estar aquí? Otros por cumplir. Es que hoy es domingo, hoy es día del Señor. Hay que ir. 2 horas, se van y se olvidaron. Entonces estos siguen enamorados del mundo, siguen teniendo las mismas formas que cuando eran del mundo, comportándose como los que no conocen a Cristo. Y voy a añadir algo que dijo mi hija que es tremendo, y del yo. Porque yo soy así, porque Dios me hizo así. No, Dios no lo hizo así. Eso lo hizo el pecado, como usted es. Amén. Así es. Así que el factor común entre todos estos hombres y mujeres
es que ninguno quiere permitir que la palabra los enseñe lo que es la verdad, lo haga ver lo que está mal en sus vidas, corregirlos cuando están equivocados y enseñarle a hacer lo correcto, porque su amor a todo esto que hemos hablado es mayor que al de Dios. Por esto es que debemos evaluar, amados, para qué nos estamos congregando en la iglesia. Y debemos de evaluar para que no nos pase lo mismo que le pasó a la iglesia de Éfeso, descrita en el capítulo 4 de Apocalipsis, que tenía la característica de que amaba la buena doctrina. Yo le voy a traducir lo que dice, de que amaba hacer buenas obras. Esta iglesia tenía la característica de que había distinguido, había discernido quiénes eran los falsos y quiénes hablaban mentiras. Ellos habían trabajado, inclusive si usted lo le dice, arduamente, amados. Usted sabe lo que es arduamente. Ellos no solamente habían trabajado, ellos habían trabajado arduamente. Y el Señor, cuando le habla a esta iglesia, le reconoce todas estas cosas, pero Él dice que tenía una pequeñita cosa contra ellos. Le dice: yo conozco que tú no soportas a los que hablan mentira. Yo conozco que tú has reconocido quiénes son los falsos que no son apóstoles. Yo reconozco que tú has trabajado arduamente, pero tengo contra ti la pequeñita cosa que te has olvidado de tu primer amor. Por tanto, le dice, si tú sigues en esta condición, si tu amor es al mundo, a la religión, si tu amor es a las obras, si tu amor es a todo aquello que tú crees que haces para ganarte mi gloria, yo voy a retirarme del medio de tu iglesia. Por eso Él dice: voy a quitar mi candelabro de en medio de ustedes. Si siguen en esa condición. Pero por el otro lado tenemos los que realmente están enamorados de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos no van a buscar una religión, sino que su finalidad es la que Dios se ha propuesto en ellos hasta el día de su venida. Que el Hijo sea formado para tener, mientras tanto, la relación más correcta que nosotros podamos tener con el Padre. Porque ¿cuáles de nosotros tenemos una relación? Mire que el Padre está sorprendido. ¡Wow! Mi hijo Raymond, eso es tremendo. Les digo algo. Cada vez que voy a oración, me entristezco. Anoche lo hice. Me entristezco conmigo. ¿Tú sabes por qué, Jeffrey? Porque nosotros no hemos crecido lo que el Padre quiere que nosotros hemos crecido. Hemos crecido. Pero yo le voy a decir algo. ¿Quiénes de los que están aquí están dispuestos a dar su vida realmente por Cristo? ¿Quiénes todavía los afanes del mundo no los afanan? ¿Quiénes están entendiendo de que todavía nosotros tenemos el maná? ¿Usted sabe lo que es el maná? De que Dios da la porción perfecta cada día para cada uno de sus hijos. Eso es el maná. De que a nosotros no nos va a faltar, no voy a mencionar comida, dije una vez más porque lo pierdo, esa porción de alimento necesaria cada día. El Señor dice: no se afanen, ni por qué van, ni por qué van, ni por qué van a beber, porque su Padre no los va a dejar. Pero tenemos esa fe. Tenemos esa fe. Así que mientras nosotros estamos aquí, debemos de ir creciendo para poder tener la mejor relación con nuestro Padre que sea posible. Porque yo les voy a decir algo. La relación que yo tengo con mi Padre Celestial no es la que Él quiere todavía. Porque tiene un alto estándar. Por eso la ley que presentaba el alto estándar de Dios. Y usted sabe que si la ley era exigente, amados, la gracia es más porque es la última oportunidad. Lo que pasa es que, como hemos dicho,
que la gracia no nos valió nada, que la gracia es darnos lo que no merecemos gratis. Amado, no es gratis, le costó al Hijo. Sangre, lo cantamos aquí. A nosotros no nos costó nada. Gracia es recibir. ¿Cómo es que definimos gracia? Un regalo inmerecido. Ay, pues entonces decir que como yo me estoy portando mal, Él me va a dar y me va a seguir dando. No. Pablo dijo, no es que la gracia nos da permiso a pecar. Amados, es que si nosotros no pecamos por gracia. Es que si nosotros estamos vivos por gracia. Es que si nosotros entendemos alguna de esta porción de la Biblia, es por gracia. Es que si nosotros tenemos alimento, es por gracia. Es que si tenemos vida eterna, es por gracia. Por eso dice, y de su plenitud tomamos todos. Cada vez que usted quiera gracia, ¿a dónde tiene que ir? Al Hijo. De su plenitud tomamos todo. Escuche bien, gracia, gracia, gracia. Queremos vivir un cristianismo verdadero. Gracia necesitamos. Queremos agradar al Padre. Gracia para que nuestra fe crezca. Queremos gracia. No gracias, gracia. Sí. Yo no tengo mucho entendimiento de la Biblia y no soy muy maduro, pero disculpe que me siento contento de estar aquí. Amén. La gloria es del Señor. Yo siento que hoy día muchas personas van a la iglesia porque ven a Dios como un trueque. ¿En qué sentido? Si yo voy a la iglesia, entonces yo seré bendecido en la manera en la que yo quiero que Dios me bendiga. Y Dios no tiene que bendecirte de la manera que tú quieres, sino de la manera en la que Él quiere que tú crezcas espiritualmente. Amén. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, mi familia dice, bueno, mi mamá y papá viven en Estados Unidos, esa es su residencia. Yo dice, fuimos bendecidos, ¿verdad? Tú estás estudiando en una universidad hoy día privada, por ejemplo, tú antes eras de la UAP. Tú eres bendecido. Eso no es así. Yo soy bendecido desde que yo me levanto y tengo la gracia de abrir mis ojos y de sentir el sol y de tomar un vaso de agua. Yo digo, no me mencionen eso porque yo soy bendecido por tener a ustedes. Amén. Cada día amanecen vivo y que Dios le ha dado un trabajo y que yo puedo decir que tengo buenos amigos, ese tipo de cosas. O sea, entonces hay amigos que me dicen, ven a la iglesia porque Dios te va a dar un título universitario. Yo le digo, no, es que tú te graduaste, Dios te dio un título universitario, pero tú estás viendo el resultado final. No esos 4 años, por ejemplo, de sacrificio que Dios bendijo cada día para que tú pudieras asistir a la universidad. Entonces, yo digo que si yo no quiero que Dios me bendiga de la manera que yo quiero, porque yo quisiera un carro ahora mismo, yo me voy a pie ahorita. ¿Entiendes? Yo no quiero eso, yo quiero que Dios quizás... No te va a pie, te vamos a llevar. Dios me bendiga a mí de la manera que Él quiere, ¿entiendes? Entonces, no es un trueque, yo aquí no vengo buscando, yo vengo agradecido. Exacto. Así es. Primero, sí, vienes buscando, pero no vienes buscando material. Vienes buscando a Cristo. Ahí sí. Segundo, una cosa es ley y otra es gracia. La ley era transaccional. En la ley yo daba para que Dios me diera, ¿verdad? Entonces, yo hacía para recibir. La gracia yo hago porque recibí. Que es el punto. Entonces, sí son bendiciones, vamos a decirlo, pero no es el resultado de que yo haya hecho algo porque no estamos en la transacción, sino es el resultado de quien yo soy en Cristo. Yo soy hijo, por tanto el Padre nos da a nosotros todo lo que Él entienda que es necesario. Dice la palabra, porque qué padre, si siendo bueno, terrenal, no le da cosas malas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto, que es bueno en todo el sentido de la palabra, nos da cosas buenas a nosotros. Por tanto, no es yo decir, como tú dijiste, Dios me bendijo, sí es una bendición, Dios lo tenía para ti, pero aquel que esté estudiando en una universidad pública es una bendición también. Ahora, el punto más importante es, ¿cómo yo me estoy formando? Si yo me estoy formando para el mundo o yo me estoy formando para Cristo, ¿y qué yo voy a hacer con esa bendición que Dios me dio de haber estudiado una carrera X o haber hecho algo? ¿A quién yo lo voy a poner al servicio? Glorificamos a Dios. ¿Qué tú estás estudiando, Jeffrey? Nutrición. Tú glorificas a Dios reconociendo que fue Él que te dio la oportunidad,
siendo nutricionista, terminando tu carrera, diciendo, Dios mío, yo te doy gracias, posteándolo en todo, mira, hasta en el periódico, pero nunca en medio de tu carrera tú muestras el carácter del Hijo. ¿Lo estás glorificando? No, yo lo estoy utilizando como un marketing. Exacto, como un marketing. Mira, qué bueno. Porque, óyeme, la mayor herramienta de marketing hoy es el Señor. Sí, está en Dios. Ajá, Ralo. Un abrazo, mi amor. Un club. No, que son como un club, no, son un club. Del medio. Así es. Amén. Pero me gustó mucho eso de Jeffrey, marketing. No lo había visto así, pero es verdad, es una herramienta de marketing. Porque, no, si ponemos a Dios, miren, tenemos un plus tremendo. Está bien, Tere, se me asesora, un plus. Tremendo. Primero, estamos mencionando a Dios, esto viene bueno, porque Él, ¿verdad? Eso es lo que pensamos. Ah, no, espera, No, no el dueño del oro y la plata, porque ese es el chin que nos gusta. Nos gusta el dueño del oro y la plata, pero no el que nos exige ser perfectos. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. No, esa no nos importa. Lo que nos importa es el dueño. Entonces, ya yo tengo la seguridad de que también aquellos que no disciernen bien, porque alguien dice, si Dios quiere, o Dios por delante, o incluimos a Dios, ya entonces aquel que lo ve, dice, es un hijo de Dios. Podemos engañar al mundo, podemos hasta nosotros mismos engañarnos, pero Jesús dijo a unos hombres, alejaos de mí, hacedores de maldad, porque no, y ellos le dijeron, pero en tu nombre, todo. Y él le dijo, yo no lo conozco. Miren, amados, vamos a terminar por el día de hoy sin conclusión y sin nada. Marieli, pasa lista, que lo espero a todo el mundo. Y más. Pero yo voy a concluir. Así es. Sí, yo voy a concluir con esto una vez más. Pero voy a concluir con esto, que ya lo dije. En la casa hablamos. Los que están enamorados de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nunca vienen a la iglesia ni leen la Biblia con la intención de buscar una religión, sino que su finalidad es que Dios sea la que Dios se ha propuesto en ellos hasta el día de su venida. Y Dios lo que quiere es encontrar a su Hijo en nosotros. Por eso el Hijo dijo en Juan 14, no se preocupen, me voy y voy a hacer morada en la casa de mis padres, porque en la casa de mis padres muchas moradas hay. Y yo vendré y me buscaré a mí mismo. ¿Cómo Él se va a buscar a Él mismo si Él está allá? Lo que Él está hablando es que Él va a buscar a Cristo, a su iglesia. Él la va a buscar. Y su iglesia tiene la característica de que cada uno de los hijos, en diferentes medidas, tiene al Cristo formado. Pero entre todos formamos una iglesia perfecta, porque andamos buscando la iglesia perfecta, pero nosotros somos la iglesia perfecta. ¿Usted sabe por qué? No porque nosotros estamos, sino porque nuestra cabeza es Cristo. Él es perfecto y donde quiera que Él esté perfecto. Así que el Hijo debe ser formado en nosotros, en lo que estamos viviendo aquí. Y yo les aseguro algo, que mientras más el Hijo es formado en nosotros, más correcta es la relación Hijo-Padre. Padre-Hijo es perfecta, porque Él es perfecto, pero en nosotros hacia el Padre. Así que la semana que viene, entonces nosotros vamos a preguntarnos, vamos a responder algunas preguntas del por qué debemos de crecer espiritualmente. Porque tenemos el propósito
Tenemos el deber de crecer. Así que mientras usted se pone de pie, yo concluyo con los versículos 15 y 16 para que reflexionemos sobre ellos. Sino que siguiendo la verdad en amor, dice Efesios 4:15, crezcamos en todo, amados, crezcamos en todo, en amor, en fe, en esperanza, en entendimiento, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuestro crecimiento está destinado a ser en el Hijo, de quien Cristo, que es en la cabeza del cuerpo, y el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Entonces recibe su crecimiento para ir cada uno de nosotros edificando a su hermano que está al lado en amor. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias por la vida de Alexander y por la vida de Jeffrey que están con nosotros, mi Dios. Alejandro y Jeffrey. Damos gracias por la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. Pero damos gracias por la vida de cada uno de nosotros de manera agradecida de que tú nos has dado vida eterna. De que no nos cansamos, Señor, de recordarlo, de que tú fuiste al madero, a una cruz y moriste por nosotros. De que el Dios eterno tomó forma de hombre, sigue siendo algo que nuestro total entendimiento no puede concebir. Cómo abandonaste tu gloria, porque por amor tú moriste por mí, moriste por cada uno de nosotros, mi Dios, para que nosotros hoy podamos entender quién tú eres. Señor, si te damos toda gloria y toda alabanza, no es porque nosotros lo hemos entendido, es porque tú nos los has hecho entender. Es porque tú te la mereces por quien eres, es porque tú te la mereces por lo que ha hecho en nuestra vida. Padre, yo no sé lo que están pasando hombres y mujeres de aquí. Yo sé que la iglesia ha entrado en un tiempo de pruebas, pero sabemos que aquellas pruebas y aquellas disciplinas que el Señor está permitiendo es porque somos sus hijos y tienen un propósito el que nosotros debemos de discernir, mi Dios. ¿Por qué tú has permitido que entremos en estas pruebas? ¿Por qué nos estás disciplinando de esta manera? Y sabemos que tu palabra dice que tú disciplinas a tu hijo, a quien amas, porque si no lo disciplinas no es hijo tuyo. Así que nosotros debemos, Señor, en medio de estos procesos, reconocerte a ti y dejar la religiosidad de estar rechazando lo que tú has permitido y empezar con el entendimiento de abrazar tu palabra para confrontar, para enfrentar lo que tú has permitido. Señor, estamos en un proceso constante por el simple hecho de ser hijos tuyos, si lo entendemos. Porque cosas que antes hacíamos hoy tú nos pides por el entendimiento de tu palabra que no debemos hacer. Entonces estamos siendo probados. Personas que se le están poniendo negocios sucios en las manos, hoy han entendido que son hijos de Dios y que no lo pueden hacer. Otros que se le ha propuesto cosas ocultas, han tomado la decisión de que por fe ellos deciden agradarte a ti. Otros han puesto su familia, sus esposos, esposas, hijos en una pausa mientras ellos buscan dirección tuya, porque ellos han entendido que primeramente debemos de amarte a ti. Señor, y te pedimos que nosotros no seamos una iglesia donde estamos haciendo obras
donde estamos predicando un evangelio, porque nos encanta una sana doctrina, pero que no es que tú no eres nuestro primer amor, Señor. Señor, trae discernimiento a todos nosotros de entender si tú eres nuestro primer amor. Y si es así, humíllanos, Padre, a vos retornar a tu palabra y venir con la intención no de que tenemos la razón, sino de que queremos ser formados. Es necesario, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que tu palabra de vida sea sembrada en nuestros corazones para empezar una nueva transformación a la imagen de tu Hijo. Danos fortaleza, Señor, aquellos que empiezan nuevos negocios. Dale, Señor, la capacidad de glorificarte en ellos. Todo esto te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo Jesucristo, quien nosotros hemos declarado que es nuestro Señor y nuestro Salvador. De quien nosotros levantamos nuestras voces hoy, clame usted al Señor, glorifíquelo. Que su voz, que sus labios expresen lo que está en su corazón. Señor, glorificamos tu nombre en esta mañana. Nuestros labios no tienen temor de decir quién tú eres, porque sabemos que nosotros no somos de los que nos avergonzamos del Evangelio. Porque nosotros sabemos que el Evangelio es poder de Dios. Levantamos, Señor, un clamor hacia ti. Te exaltamos, Padre. Reconocemos tu autoridad. Y declaramos que tú eres el Señor, que tú libertas, que tú ya has roto todas las cadenas, que no necesitamos que nadie imponga su mano porque ya te tenemos a ti en nuestro ser, mi Dios. Que lo que necesitamos es una palabra certera de verdad que rompa los tuétanos, la carne, los huesos, hasta llegar hasta el alma. Señor, que nuestra alma sea conformada cada vez más al Espíritu. Que podamos descodificar todo aquello que tú tienes para nosotros. Que seamos hijos orgullosos. Y que donde quiera que nosotros postremos nuestros pies, está pisando un hijo de Dios. Humilde, servidor, un discípulo tuyo, un líder, mi Dios. Eso es lo que te pedimos. Que no nos vean a nosotros, que no me vean a mí, que te vean a ti. Porque tú te has formado de tal manera que hasta nosotros mismos, cuando seamos introducidos en lugares y pruebas, nos quedemos, Señor, sorprendidos por cuánto tú nos amas. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Ponemos nuestros hijos a tus pies. Nuestros cónyuges, aquellos que no te conocen, los ponemos en tus pies. A nuestros padres, nuestras madres, si no te conocen, que te conozcan, mi Dios. Aquellos hermanos de nosotros, te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestras oraciones no caen en oídos sordos. Porque sabemos que tú has dicho que nosotros tenemos la autoridad de orar. Pero sabemos que esa autoridad es orar de acuerdo a como tú orarías y no para peticiones huecas de deleites propios, sino de tu propósito eterno. Gracias, mi Dios, te damos. Nuestros labios expresan quizás el 1% de lo que siente nuestro corazón, mi Dios. Porque ¿cómo podemos expresar algo tan grande que tú has hecho en nosotros? Gracias por este momento, mi Dios. Bendito eres. Gracias, Padre. Amén. Vamos a díselo a él.
eres todo para nosotros. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Cristo eres mi plenitud. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, vamos, díselo a él. Levantemos un aplauso a Él. Él es nuestro todo, Él es nuestro tesoro. Y Él quiere formarse en nosotros día a día. Y esa es nuestra meta. Amén. Hoy como iglesia estamos de fiesta de cumpleaños porque dos personas que amamos mucho. Ayer estuvo de fiesta de cumpleaños nuestro amado Alejandro. Felicidades. Y hoy dos niños, el hermano Alejandro y también hoy está de cumpleaños Camil. Así que vamos a celebrar con los dos jovencitos. Cumpleaños feliz, que los